lo que sucedía con este señor que sufría de paranoia? Como aquellos que sufren de delirios de persecución y creen que les están haciendo golpes de estado a cada minuto y en cada esquina. Mandaba matar a todos los que él creía que eran sus enemigos o potenciales conspiradores. A él se le ocurría que estaba conspirando y los mandaba al gulag o los mandaba a matar. O sea que había que agradecerles que los mandaban al gulag, porque al menos tienen una esperanza de vivir después de unos 20 años. Entonces mandó a eliminar toda su cúpula de los militares. Algo que ha pasado aquí parece que va a pasar. Mandó a eliminar a toda la cúpula de tal manera que luego de haber hecho el pacto con Hitler, porque tal vez ustedes conozcan o desconozcan, en 1939 se firmó un pacto de no agresión, que es famoso, llamado el pacto Ribbentrop-Molotov, en el que Hitler se comprometía no a atacar a la Unión Soviética, pero sin embargo, como todos estos tipos no tienen palabra, él lo hizo, y el momento en que lo hizo, Stalin se retiró en total depresión y se mantuvo por 2 semanas dentro de su habitación en su casa y no salía. Cuando lo encontraron totalmente deprimido en el suelo y todo barbado porque no se había afectado durante 2 semanas. Mientras tanto, durante esas 2 semanas fueron los generales soviéticos quienes tuvieron que hacer frente y tomar las decisiones para defender a la madre patria rusa en contra del ataque hitleriano. Como no tenían a sus mejores generales y mariscales, Stalin no tuvo más alternativa sino de sacarlos de los gulags, de los campos de concentración, algunos de sus generales que luego se convirtieron en héroes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que defendieron a Rusia. Luego, luego de la Segunda Guerra Mundial, y esto lo podrán ver en algunos programas de televisión, en el desfile, obviamente que Stalin está parado en la plazoleta de la Plaza Roja, mientras que uno de los mariscales más conocidos, más queridos, apellido Fonev, y otro que era apellido Zhukov, salen en caballos blancos. Parece que a Stalin no le gustó mucho que Georgy Zhukov, que era aclamado por el pueblo soviético, él que había sido designado ministro de Defensa, luego simplemente lo removió y lo dejó en la oscuridad para siempre. Así era Stalin, una persona sanguinaria, una persona llena de fantasmas, que veía, pero que causó la muerte de 30 millones de ciudadanos soviéticos, convirtiéndose en el más sanguinario de todos los tiempos, incluyendo a Hitler. Pero esa era la Unión Soviética que a nosotros no nos contaban. Esa es la Unión Soviética que yo conocí posteriormente, luego de la caída de la cortina de hierro, que empezó en 1989 y culminó en 1991. Luego de ello aparecieron historiadores. Uno de los mejores historiadores que tiene el planeta actualmente en materia soviética es justamente el hijo de Nikita Khrushchev. Ustedes están invitados a leer a Sergei Khrushchev, que es profesor de historia en Estados Unidos. Hay otro, también excelente historiador, que es Sebas Montefiore. Pueden leer también a Sebas Montefiore. Bueno, esta es la historia que aparece después de 1991, porque en la Unión Soviética lo único que escuchábamos es que papá Stalin era un héroe, y así se lo decía, él era un héroe. Como les decía, en 1985 aparece Gorbachev y él viene a convertirse en el catálisis que destruye a esta Unión Soviética, con sus glasnost y perestroika, que significa apertura y cambio, o reconstrucción. Cuando le abren una pequeña puerta al ciudadano soviético para que pueda expresarse y para que pueda pensar y producir, pues hubo una avalancha de ciudadanos soviéticos que querían salir por esa puerta. Y cuando quisieron detenerlo, no pudieron. No pudieron porque le habían dado justamente esa pequeña oportunidad para expresarse. Y todos sabían que en la Unión Soviética no había productos que los ciudadanos soviéticos querían. Y si ellos querían comprar un blue jean, tenían que gastar $150.
perdón, 150 rublos. Un ingeniero ganaba unos 110 rublos al mes, o sea, recién salido de la universidad. O sea, para un ingeniero recién salido de la universidad no le bastaba un mes de trabajo para comprarse un miserable blue jean. Así vivían los ciudadanos soviéticos en este país, en el que se sometía al ciudadano soviético para que la cúpula, la nomenclatura, el círculo de poder de la Unión Soviética, es decir, los que mandaban allí y sus familiares, vivan bien, porque ellos tenían de todo. Ellos sí viajaban por el país, los otros no podían. Los otros no podían salir. Los otros no podían escuchar las noticias, porque solamente podían escuchar lo que le decía el gobierno de la Unión Soviética. Cuando yo llegué en 1974, yo tenía que compartir un cuarto con otros compañeros. Recuerdo que tenía un compañero brasileño, un compañero peruano. Había una cajita blanca con negro, recuerdo, y un botoncito ahí que se lo movía. Yo empecé a moverlo, pensando en encontrar algunas estaciones. Encontré solamente una estación, se llamaba Radio Piridacha, que me decían lo que ellos querían que yo escuche. Es decir, yo no podía escuchar lo que yo quería. Y así 6 años. Tuve que después recuperar 6 años de noticias, porque las noticias que me daban eran solamente las noticias de la Unión Soviética. No se podía escuchar de otros lados. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso en Cuba? ¿Por qué es que los cubanos no tienen acceso al Internet? Porque quieren someter al ciudadano, quieren que el ciudadano no tenga la oportunidad de conservar. ¿De qué tienen miedo? Si es que fuese una sociedad libre, no tendrían nada que temer. Sin embargo, tenemos nosotros actualmente un presidente que dice que en Cuba hay democracia. En Cuba no hay democracia. En Cuba nunca podrá haber democracia. No puede ser posible que en una democracia se elija por 50 años el mismo líder. Eso es inconcebible. Tampoco en una democracia se heredan los puestos, por más de que se haga creer a los ciudadanos de que existen elecciones. En la Unión Soviética todos aplaudían cuando hablaba un viejo decrépito llamado Leonid Ilich Brezhnev, que es el que era primer ministro o presidente de la Unión Soviética durante los años que yo vivía allá. Eso se llaman los años del estancamiento de la Unión Soviética. Estaba tan viejo Leonid Ilich Brezhnev que nos querían hacer creer que él escribía libros. Él nunca podía escribir ninguno de esos libros. No tenía ni siquiera fuerzas para levantar la pluma, realmente, para escribirlo. Pero decían que él escribía y que le daban premios. Sin embargo, los que realmente recibían premios o les daban premios no podían ir a recibirlos. Entonces habrán visto ustedes la película de ¿cómo se llama esta película de los años 60? ¿Cómo se llama? Con Omar Sharif. ¿Cómo se llama esta película? Doctor Zhivago, de París, Pasternak, Boris Pasternak. Solamente podían recibir el premio Nobel de literatura los que eran comunistas, como el que escribió El Don Apacible, Tiji Don en ruso. Mikhail Sholokhov, del Partido Comunista, él sí podía recibirlo. De lo contrario, los París Pasternaks de la Unión Soviética ¿cómo se llama este otro que escribió el archipiélago de Gulag, Alexander Solzhenitsyn, que estuvo encarcelado hasta los últimos días de la Unión Soviética? Eso era la Unión Soviética, en la que no se podía disentir, en la que no se podía pensar diferente. La Unión Soviética era un lugar en el que todos tenían que decir sí, levantar la mano. Ahora lo vemos nosotros, que tenemos levantamanos también en nuestra asamblea. Eso no es bueno. El momento en que los jóvenes aprendan solamente a levantar la mano y decir sí, agachar la cabeza, ese momento nosotros no tendremos futuro como patria. A mí me gusta la gente que protesta, a mí me gusta la gente que discute, a mí me gusta la gente que dice, no, yo creo diferente, aunque esté equivocado, pero es su opinión. Me gusta el debate, me gusta que si alguno de ustedes cree que lo que yo estoy diciendo no es correcto, alce la mano y me diga, yo no creo lo que usted está diciendo, porque yo creo diferente, porque yo creo que es así, porque yo le creo a otro historiador, y me parece perfecto.
porque todos tenemos el derecho de creer a quien nosotros querramos, y tenemos el derecho de leer a nosotros a quien querramos leer. Eso es libertad. Y así debemos formarnos, porque aquí están ustedes en estas aulas no para creerle todo lo que diga el profesor puede estar equivocado, puede ser que el profesor no hizo una buena investigación de lo que les está enseñando. Usted no tiene que creer todo, y justamente creo que es una falla de nuestro sistema en el que se premia a la memoria, se premia a aquel que puede reproducir mejor. Y les voy a decir, yo tengo buena memoria y me premiaban por tener buena memoria en primaria y secundaria del Colegio San José. Pero luego entendí que hay una forma diferente de aprender. Y esa forma diferente es la de cuestionar, es la de ir a los libros e investigar, no solamente lo que dice el profesor y le ponen el pizarrón y vienen después a reproducir exactamente lo mismo que puso el profesor en el pizarrón. Eso está bien, es solamente una parte del aprendizaje. La otra parte la tienen ustedes que hacer, individualmente. Entonces sí puede venir aquí el debate. Y alguien puede levantar la mano y decir, no, yo no creo lo que usted está diciendo, yo creo que usted está equivocado, creo de tal manera, de otra manera. Y si hubiese un examen en el que usted pueda opinar, y opina bien, entonces usted merece las más altas calificaciones, porque eso es trabajo, su trabajo individual. Ahora, si empieza usted con una premisa equivocada, va a llegar a una conclusión equivocada. Pero si usted tiene las premisas aquí bien, entonces es probable que su pensamiento sea el correcto, aunque el profesor difiera el pensamiento. Y es a eso a donde nosotros debemos ir. Y me da mucha pena, me da mucha lástima que el presidente de la República se enoja cuando otros piensan diferente e insulta. Eso me da mucha pena, porque eso significa que se quiere someter al ciudadano, se lo quiere dejar sin elección, se lo quiere dejar solamente con una alternativa, la alternativa del sector público, una alternativa consumidora de recursos, mientras que la productora de recursos es la función privada. En la función privada hay un objetivo. El objetivo es hacer dinero, y hacer dinero está bien. Pero aquí en Ecuador se les ha metido en la cabeza a mucha gente que hacer dinero está mal. Y por eso hay mucho resentimiento. El resentimiento va de que yo no puedo hacer dinero y me enojo porque otro puede hacerlo. Y vamos a rayarle el Mercedes-Benz, porque eso es malo, porque son ladrones, porque es malo vivir en San Borondón, porque es malo vivir en los lugares de los pelucones, cuando yo creo que lo contrario, que todo está bien. Si aquel individuo se esfuerza, quiere progresar, debe hacerlo. Debe hacerlo. ¿Y por qué tiene que quedarse solamente en la Trinitaria o en el Guasmo? Al contrario, ¿quién no quiere tener una casa? Cuando Margaret Thatcher se dio cuenta de eso, pues lo hizo, le dio la oportunidad a los ciudadanos británicos de que tenga una hipoteca y se compre su casa y la defienda. Entonces ya no querían compartirla. Ya dejaron de ser socialistas. Yo era socialista a los 18 años, cuando no tenía nada que compartir. Y ustedes verán que todos los socialistas son aquellos que no quieren compartir nada. Denle algo y van a ver cómo ya no lo quieren compartir. ¿O será que los armados ahora quieren compartir sus riquezas, que aparentemente las tienen? Pero lo que sí me he dado cuenta, en una ocasión en Gran Bretaña, yo participé en política en Gran Bretaña, fui miembro del Partido Conservador y fui vicepresidente de Asuntos Europeos del Partido Conservador en Escocia. Y yo les decía, luego de haber pasado ya unos 6, 7 años en el Partido Conservador y haberme dado cuenta exactamente cómo funcionaba, yo les decía a mis colegas, amigos, que yo no veía ninguna diferencia en el manejo del poder entre el Partido Conservador de Gran Bretaña y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y les digo la verdad, manejando el poder, yo no veo todavía ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo manejando el poder, con diferentes ideologías y además que son ideologías antagónicas. Sin embargo, manejando el poder era la misma cosa.